Amén, Señor Jesús. Que el Señor sea bendiciendo cada día más a la localidad de Concepción. Amén. Porque si Concepción crece, el Señor crece. Amén. ¿Cierto? Cada vez que la localidad y la obra crece, es Cristo agrandándose cada vez más. Entonces, yo quiero que el Señor bendiga a la localidad de Concepción. Amén. Para que a su vez, cuando yo bendigo a otro, automáticamente el Señor, ¿qué hace? Nos bendice a nosotros. Yo quiero que bendiga también a mi localidad en Chillán. Así como a todas las localidades presentes, Cañete y todos los hermanos. Amén. Los voy a invitar a abrir su Biblia, hermano, en el libro de Job. Aleluya. Grande el Señor. Job 42.5, por favor, y 42.6. Como decían ayer los hermanos, estábamos viendo este tema del carácter. Y aquí nosotros vemos un ejemplo claro de cómo Dios trató a una persona llamada Job. Y no es que Dios haya tratado solamente con él. Él es una muestra de un ejemplo de cómo el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, aquí vamos a ir tratando de mostrar cómo el Señor quiere infundirse dentro de nosotros. Y la única forma de hacerlo es como lo hizo también con Job. Entonces, si usted la ha encontrado, nos colocamos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así. ¿Todos lo encontraron? Amén. Dice Job 42.5. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento de polvo y cenizas. Amén. ¿Quiere disfrutar con su hermano de al lado estos dos versículos? Amén. Más ahora. Gracias, Señor, por este maravilloso libro de Job, en el cual el Señor nos muestra que Él quiere, como decía anteriormente, infundirse en cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano? Aquí vemos un hombre que Él dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. ¿Y por qué Job se aborrece, hermano? ¿Sabe? Hay algo que a lo mejor nosotros no hemos dimensionado. Muchas veces pensamos que nosotros, con el hecho de venir a la iglesia o no sé, de evitar alguna cosa, no estamos listos. ¿Sabe? Nuestro ser natural está intacto, hermano. Nuestro ser natural, ese viejo hombre, para que usted pueda entender esa creación caída, está intacta. Porque Pablo lo dijo así. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, nuestra naturaleza humana caída está todavía en nosotros. No es que porque vine al Señor desapareció, no ha desaparecido, está intacta. Por lo tanto, yo conversaba con mi hermano y le decía, cuando un árbol tiene vida, produce los frutos correspondientes a ese árbol, ¿verdad? Si usted ve un manzano, ¿qué produce un manzano? Produce manzana. Si ve un palto, produce palta. Y la naturaleza humana caída, el viejo hombre, que hermana, créame, está intacta en nosotros, esa naturaleza tiene fruto y los produce. ¿Y qué frutos son los que produce la naturaleza humana caída? ¿Qué frutos produce? En Gálatas lo encontramos. Los frutos de la carne son. Y empieza a enumerarlo. Y no es que yo me haga a un lado y diga, no, a mí no están esos frutos. Mentira, hermano.
Y podríamos nombrar algunos que son sencillos, como pleito, ira, contienda, enojo. ¿Cuántas veces yo me enojo? ¿Cuántas veces pleiteo con mi hermano, o con mi esposa, o con mis hijos? ¿No está latente todavía la vieja humanidad caída? ¡Claro que está! ¿Por qué? Porque el Señor, hasta el día que venga, se va a estar trabajando, infundiéndose en nosotros para tratar de eliminar totalmente mi naturaleza caída. Y que los frutos que son de Él, porque eso es otra cosa que necesitamos conocer, hermanos, los frutos del Espíritu no son míos. ¿Sabe usted de quién son los frutos del Espíritu? Los frutos son de Cristo. El único que produce fruto es Cristo. El único que da fruto es Él a través del Espíritu. Por lo tanto, tal cual como dice Gálatas, los frutos del Espíritu son amor, paz, mansedumbre, tolerancia. Y se da cuenta, hermano, que esos frutos no están en mí, porque en mi naturaleza está todo lo contrario. Está la ira, la contienda, el enojo y, como dijo la hermana, la envidia. Entonces el Señor nos puede ayudar para que todo esto de la vieja humanidad caída, algún día, cuando el Señor venga, me encuentre haciendo su voluntad y me pueda dar ese premio, porque la salvación la tenemos, la salvación está en nosotros, pero hay algo que no está y se va a ganar solamente cuando yo termine la carrera. ¿Qué es lo que es esto? El premio, el galardón. ¿Y usted sabe qué es el galardón? El galardón no es una corona que nos van a poner o una vestimenta. El galardón es Cristo. Ese es mi premio, ese es el galardón. Cristo habitando en nosotros y Él siendo la expresión de Dios en la tierra. Entonces, hermano, vamos a ir avanzando. Yo les voy a invitar a que usted, si quiere, tome apuntes para que no demoremos en el tema de buscarlo. Génesis 1:1. Vamos a encontrar ahí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Colosenses 1:16 dice así, mire, porque en Él, y aquí a mí me gusta detenerme un poquito, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, todo lo creado, ¿dónde fue creado? Aquí dice en Él. En Él fue creado. Todo fue creado en Él y puesto en Él. Por eso a mí me gusta siempre decirle, hermano, que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿dónde los puso? La respuesta básica, hermano, los puso en el Edén. Hermano, la respuesta cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en Él, en Cristo. Ahí estaba Adán y Eva. ¿Y qué pasa, hermano? Vamos a ir avanzando. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el capítulo 1 del versículo 1 de Génesis. Todo esto está solamente ahí. Ni siquiera hemos salido de ahí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, capítulo 1, versículo 1, hasta el fin. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿dónde los pone? En Él, en Cristo. ¿Para qué, hermano? Después que Dios creó a Adán, lo puso frente a dos árboles, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, ¿por qué lo pone, hermano, frente a estos árboles? Frente al árbol de la vida, porque Dios quería ser el suministro de vida para ellos. Suministrar totalmente toda la vida de ellos. ¿Y qué representa este árbol? Hermano, yo creo que todos sabemos que este árbol representa a Cristo. El árbol de la vida es Cristo.
Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué representa? Representa la muerte, representa a Satanás, representa a lo viejo, representa a lo caído. Entonces, el hombre decide no seguir siendo suministrado por el árbol de la vida. Decide no seguir recibiendo el suministro de vida que es Cristo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre decide él comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con esto fracasa totalmente. Y ahora el hombre, ¿qué ocurre con él? Es sacado ¿de dónde? Señor. Es sacado de el huerto, dice el huerto. Es sacado de Cristo. Es sacado ¿de dónde? De la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Romano? Dice que por causa de que todos pecaron fueron destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿En dónde estaba Adán y Eva, hermano? En la gloria de Dios. Imagínense el lugar, pero tremendamente impresionante. Estaban en Dios, estaban en la gloria de Dios. Y por causa de no querer recibir el suministro de vida, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre automáticamente fracasa. Y es sellado, destituido de la gloria de Dios, y ahora recién es puesto ¿dónde? En otro lugar, en la tierra. Imagínense, recién ahora es sacado del huerto y echado a la tierra para que la labre. Entonces, hermano, lamentablemente el hombre fracasa, el hombre cae y desprecia la gloria de Dios. ¿Y por qué causa la desprecia? Porque el hombre busca su propia gloria. Y eso lo hemos podido ver. Todo hombre busca su propia gloria, enaltecerse a sí mismo, ponerse título y que todo ojalá lo puedan mirar como lo más grande. Pero me gustaba mucho el versículo que decía Fabián, donde decía, el que cree en mí. Y por eso me gusta recalcar, ¿en quién debo creer? En Cristo, en la palabra. El que cree en mí no es como dice Richard Lira, no es como dice Fabián, es como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí recién de su interior, ¿qué va a ocurrir? Van a fluir ríos de agua viva. Entonces, hermano, hay una cosa, y yo creo que a veces nosotros hemos orado de esta manera: Señor, restáurame. ¿Quién ha orado, Señor, restáurame? Y sabe, le tengo una mala noticia. El Señor no vino a restaurar a nadie. El Señor no vino a restaurar al hombre caído. A la vieja creación no la vino a restaurar. La vino a eliminar. La vino a tomar y a colgarla y clavarla en la cruz. Amén. Para que nazca la nueva creación. Amén. Que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, mi vieja criatura, mi viejo hombre, tiene que ser muerto, aniquilado en la cruz. Y cuando este viejo hombre muera totalmente y nunca más se manifiesten los frutos de la carne que todavía están en mí, por eso yo siempre digo, me avergüenzo y me arrepiento porque en mí todavía están los frutos de la carne. ¿O tienen que yo no me enojo? No se enoja. Son los frutos normales de la carne. Entonces, hermano, es una realidad que tenemos que aceptarla. Por eso el único que tiene que verse en nosotros es Cristo. Y nadie más. No, si usted me ve a mí, entonces, hermano, tiene que decirme, anda y cuélgate en la cruz. Porque no puedo ver, mi hermano. Tiene que verse Cristo en nosotros. Por eso es que hoy día hemos visto cuántos pleitos entre los mismos hermanos. Unos para allá, otros para acá. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta pelea? Porque se manifiestan los frutos de la carne. Se manifiestan los intereses personales de los hombres. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los hombres. Entonces, el Señor desea que yo sea totalmente despojado. ¿Qué dice Efesios 4:22? Dice,
La intención de Dios es demolernos y reedificarnos con Él mismo, con nuestra vida y naturaleza, a fin de que seamos personas absolutamente uno con Él. Y Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Está viciado. Como le decía anteriormente, este viejo hombre no tiene remedio, Dios no lo va a restaurar. Dios no lo va a mejorar, lo va a crucificar y lo va a poner en una cruz. Eso es lo que Dios va a hacer con la carne. Así que si usted le está hablando, Señor, restáurame, por fin. No, Jesús. No lo va a restaurar. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos ayude porque, hermano, aquí nosotros no estamos trabajando ni luchando por nuestra salvación, porque usted sabe que somos salvos, ¿verdad? Usted sabe que la salvación es eterna y nadie se la va a quitar, porque el Señor se la dio a usted por gracia y misericordia. ¿Por qué estamos luchando nosotros, hermano? Por ganar el reino, por heredar el reino, por heredar el galardón que es Cristo. Y hoy día, hermano, también quiero retomar el versículo que tocó el hermano Miguel. Dice que cuando el Señor vino y vio a las multitudes, ¿cómo las vio? Desamparadas, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió con él? Cuando las vio, dice que tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Pero yo le tengo una buena noticia, hermano. Hoy día usted no está desamparado. En ese tiempo, hace 2000 años atrás, el buen pastor no estaba. Pero hace 2000 años atrás, ¿sabe lo que dijo él? Yo soy el buen pastor. Ahora el buen pastor usted ya lo tiene. El buen pastor ahora está. Ahora nadie está desamparado, porque Cristo ya vino y Él ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Eliminar esta vieja criatura. Eliminar este viejo hombre. Morir y ir a la cruz para que nazca el nuevo hombre. Entonces, hermano, estábamos... ¿Qué dice Colosenses 2:10? Colosenses 2:10, en Cristo vosotros estáis completos. Cuando Adán y Eva estaban en Cristo, en la gloria de Dios, estaban completos, lo tenían todo, no les faltaba nada. Entonces hoy día cuando yo no estoy en Cristo, hermano, me falta todo. Pero cuando estoy en Cristo, Colosenses 2:10 dice que estoy completo. Entonces, que el Señor nos ayude. Romanos 3:23, ahí lo que yo le decía antes, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si el hombre, hermano, hubiese obedecido, ¿sabe lo que habría ocurrido? Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, hermano, desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, habríamos pasado a Apocalipsis 21, al tiro. Nos habríamos evitado toda esa cantidad de capítulos y todo lo que nos escribieron. Desde el capítulo 1, versículo 1, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habríamos pasado directo a Apocalipsis 21. Pero por causa de la caída del hombre, hoy día Dios tiene la obligación de comenzar a trabajarse en mí. Y eso, hermano, es lo que lamentablemente a veces nos duele. Y por eso vemos la condición de Job. Dios quiere trabajar un carácter en mí. Pero ¿saben? Aquí hay una mala noticia para nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. ¿Quién es el único justo? Cristo. ¿Quién es el único bueno? Cristo. ¿Quién fue el único que obedeció? Cristo. Entonces, cuando yo quiero ir al Padre, ¿qué dijo Jesús? Que la única manera de ir al Padre era a través de Él. Entonces, cuando Dios me mira, ve en qué hombre estoy. Si estoy en Adán, no tengo solución. Pero si estoy en Cristo, ahí Él me mira. Ahí Él me mira como el justo, como el ungido. ¿Quién fue el único que agradó a Dios? Su Hijo. El único que agradó a Dios fue el Hijo. Hermano, mire, durante 4000 años, Dios nos demuestra que desde Adán hasta la venida del Señor,
hermana, no hubo un hombre capaz de agradar a Dios, ninguno. Ninguno. Por eso el Señor dice, no hay justo ni a uno. Todos se desviaron. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, yo voy. Yo voy y yo muero por estos culpables, en los cuales estaba yo como uno de los mayores culpables. Y perdono al que no merecía ser perdonado. O sea, me perdona a mí que no merecía ser perdonado. ¿Y por qué? Porque el hombre, hermano, no tenía vuelta. Nuestro destino era el lago de fuego. Pero viene Él, paga mi culpa y se lleva mis pecados para que ahora yo pueda ser salvo y ponerme la primera vestidura, la vestidura de justicia. Pero me falta la última, la que es de brocado de oro, y esa duele. Esa duele. ¿Por qué? Porque el Señor me va a comenzar a pinchar, a pinchar, a pinchar, a pinchar. Y se fija que yo no quiero ser tocado, no quiero que nadie me haga nada, que nadie me diga nada, porque soy intocable. Mi naturaleza humana caída, mi viejo hombre. Y llego a mi casa y digo, aquí el que manda soy yo. Aquí el que da la orden soy yo, el viejo hombre caído, ¿te das cuenta? No, Jesús. Entonces, no estoy en la cruz, no estoy crucificado con Cristo. Qué lamentable para mí. Entonces, cuando Dios toma a este hombre llamado Job, ¿cuál era la idea de él? Usted sabe que Dios mismo habla. ¿Cómo era Job? Justo. Justo era. Justo y recto. Bueno, ¿y cómo entonces si la Biblia dice que no hay justo ni a uno? En su justicia. Yo le voy a explicar. Job era justo y bueno en su naturaleza humana caída. En esa naturaleza humana caída, él era justo. Y esa naturaleza humana caída, por muy justa y por muy buena, a Dios no le sirve. ¿Sabe por qué? Porque lo bueno, ¿de dónde viene? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo malo, ¿de dónde viene? Del mismo árbol. O sea, lo bueno y lo malo, ¿de dónde vienen? De Satanás. ¿Se da cuenta? Esto es lo mismo. Aquí hay un hombre muerto, si usted vaya al cementerio y va a ver un hombre muerto, adúltero, fornicario, ladrón, homicida, todo lo que quiera. ¿Su destino cuál es? El lago de fuego. ¿Por qué nunca creyó al Señor? Acá hay otro hombre bueno. ¿Su destino cuál es? El lago de fuego. Porque él nunca creyó en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios comienza a trabajarse en Job. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace, empieza a despojarlo de todo lo que él tenía. Sus hijos, sus casas, sus propiedades, sus animales, todas sus riquezas. Dios lo despoja de todas las riquezas que él tenía. ¿Y en mí cuánta riqueza hay en mí? ¿Se da cuenta que nosotros somos ricos? Pero somos ricos en la carne. Por cualquier cosa nos ofuscamos. Y todo nos molesta. ¿Se da cuenta, no? Porque somos ricos en la carne. Pero luego Dios, ¿qué hace? Ahora empieza a consumirlo a él. La naturaleza humana caída lo empieza a consumir, a consumir. Y a veces cuando tenemos pruebas, hermano, o una dificultad, o no sé, cualquier detallito, ¿sabe que lo primero que hacemos es decir, pero ¿cómo si yo te estoy sirviendo a ti? ¿Pero cómo si ahora que sirvo me viene? Porque, hermano, Dios tiene que despojarme de todo y consumirme totalmente hasta que de mí no quede nada. Y cuando no quede nada, entonces el Señor se empieza a añadir. Por eso comenzó a consumir y a despojar a Job. ¿Usted vio a algún hombre de Dios, de los grandes hombres de Dios en la antigüedad, ser rico millonario? O vivir en paz y tranquilidad. Se andaban arrancando porque los romanos los tenían para matarlos. Recuerde Pablo, Pedro. Imagínense Pedro, hermano, pescador por naturaleza, su padre pescador, sus hermanos pescadores. Yo me imagino deben haber tenido una empresa. Y el Señor, mire lo que le dice, Pedro, ven, sígueme. Es que mira, yo tengo que mantener esta empresa, tengo trabajadores, tengo aquí, tengo allá. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Lo dejó todo y siguió al Señor. Lo dejó todo. Pablo tenía su posición,
tenía su título, tenía su vida. Perseguía a los cristianos. Cuando le aparece el Señor, lo dio todo como pérdida, con tal de seguir al Señor. ¿Y cuánto me cuesta a mí, hermano, seguir al Señor? ¿Cuánto me cuesta a mí despojarme de todo? ¿Cuánto me cuesta a mí avanzar? Porque mi naturaleza humana, la mía, no me deja avanzar. Porque todos queremos, y fíjese que la oración normal del cristiano, Señor, bendíceme con un buen trabajo, bendíceme con un auto, bendíceme con una casa. Hermano, los grandes hombres de Dios no tenían ni dónde dormir. Los grandes hombres de Dios no tenían dónde dormir. Cuando vinieron al Señor le dijo que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos, hermano? Entonces, el Señor quiere mostrarnos que la única forma que Él tiene para añadirse es despojándome, sacándome toda aquella naturaleza vieja caída que todavía yo no quiero desprenderme de ella. Quiere consumirme por completo hasta que pueda verse Cristo. Y ahí se cumpla, como dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior nunca más va a fluir risa lira. De su interior, ¿qué va a fluir? Cristo. Y quien me vea, porque hermano, el mundo mientras no vea a Cristo en mí no va a creer. Yo puedo ir a la calle a predicar y llego a la casa a pelear con mi señora. Puedo ir a la calle a predicar y me encuentro con mis hijos y me agarro con ellos. Hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje, hermano. El Evangelio es una persona. Y esa persona quiere expresarse a través de mí. Pero tiene que verse a través de mí. Entonces, estamos muy acostumbrados, o estábamos, a escuchar a los hombres, a obedecer a los hombres. Durante 4000 años, eso lo vemos. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, y Él dijo que Él quería hacer ¿qué cosa? Él quería gobernarlos, ¿verdad? Él quería darles su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Él quería ser el que los dirigiera, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto se demoró el pueblo de Israel en salir de Egipto y llegar a la tierra prometida? ¿Quién lo sabe? 2 años. 2 años se demoraron, hermanos. Y cuando llegan frente a la tierra prometida y el Señor dice, vayan, inspecciónenla. ¿Hay posibilidad de que me comiera un poquito de agua? Cuando llegan frente a la tierra prometida, riñen y pelean con Jehová. ¿Cómo nos sacaste de Egipto? Teníamos pescado, teníamos carne, teníamos de todo. El hombre natural quejándose. ¿Y qué hace Jehová? Se enoja. Jehová se enoja. Y los manda a dar la vuelta. Y ahora, en vez de haberse demorado 2 años, ¿cuántos años más se demoraron? 38 años. Lo sumamos 40 años por haber desobedecido. Y aquí mire lo que ocurre, hermano. El hombre siempre ha querido seguir al hombre. Pelean, discuten con Jehová y Jehová le dice, ya, Moisés, ven, tráete 70 hombres. Y mire lo que a mí me impresiona, hermano. No le dice, a ellos voy a colocar mi espíritu en ellos. No, no le dijo así. ¿Sabe lo que le dijo? Voy a colocar de tu espíritu, Moisés. De tu espíritu voy a colocar en ellos. Y ellos te van a ayudar a ti a llevar la carga. Y ellos quedaron felices. Señor. ¿Se da cuenta? Ya no Dios. Ahora todos iban a donde Moisés y los que no podían ir a donde Moisés iban a donde los 70. Pero Dios no le dijo, voy a colocar de mi espíritu en ellos. No, voy a colocar de tu espíritu. Y el hombre se acostumbra a seguir las órdenes del hombre, a ser gobernado y dirigido por el hombre, mas no por el Espíritu de Dios. Y eso no es lo único. Después, cuando el pueblo de Israel queda instalado y todas las tribus tienen sus príncipes, eso es lo más lamentable. El Señor le dijo que
quería ser su rey, ¿verdad? Yo quiero ser vuestro rey. Yo quiero ser quien los guíe. Y mire lo que hace el pueblo. Llama Samuel, ven. Queremos tener un rey igual que las naciones. Hermano, ¿se da cuenta? ¿Y qué hace Jehová? Samuel se enoja. Y va a orar delante del Señor y dice, mire Señor, déjalo. Haz todo lo que ellos te dicen. Haz todo lo que ellos te dicen. Y Jehová le dijo, y anda y unge a Saúl y ahí tienen rey. El hombre por naturaleza, hermano, le cuesta obedecer al Señor. ¿Y qué es lo que quieren? Que otros hombres los gobiernen. Yo siempre digo esto. Yo no me imagino la cara de Pablo, hermano. Si Pablo estuviera aquí y viera las congregaciones y viera a los hombres, no lo puedo creer. De verdad no lo puedo creer. Teniendo el Espíritu, teniendo la palabra, todos están esperando que le digan qué es lo que tienen que hacer ahora. Si lo que tengo que hacer ahora es hacer morir mi vieja criatura y que nazca Cristo en mí y Él se exprese a través de mí. Pero todos esperando. Fabián, ¿qué tengo que hacer ahora? Si tengo el Espíritu dentro de mí, tengo la palabra, hermano. Entonces el Señor me ayude a mí primero, porque yo siempre digo, Señor, ¿cuánto tengo que volverme a ti? ¿Cuánto tengo yo que arrepentirme? Y cada vez que voy a la palabra, yo siempre digo, hermano, cómo el Señor me desnuda, cómo el Señor me avergüenza. De verdad, hermano. Entonces, el Señor nos puede ayudar, porque sabe, yo le tengo una buena noticia, sí. En Jeremías 31, ahí sí que ahora el Señor me da una buena noticia, porque durante 4000 años Él dijo, no hay remedio con esta generación, no hay nada que hacer. ¿Y qué hace el Señor? Mire lo que dice Jeremías 31. He aquí viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos serán por pueblo. Y Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y miren lo que dice aquí, Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Hermano, el verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, ese verbo se encarnó, la palabra se hizo carne, o sea, Cristo, Dios mismo, se hizo carne, vino, habitó entre nosotros, se entregó en una muerte vicaria por causa mía, fue a la cruz, y ahora ¿qué dice él? Voy a quitar tu corazón de carne y te voy a dar un corazón nuevo. ¿Qué corazón es este? Es Cristo mismo habitando dentro de nosotros. Ahora cambia el corazón de piedra y Él mismo se coloca dentro de mí, hermano. El mismo Dios está dentro de usted. Amén. Gloria a Dios. ¿No le agrada eso, hermano? Amén. Bendito es Dios. A mí me agrada. Porque yo quiero que Él ahora empiece a crecer, al punto de, como le decía antes, yo ya no quiero verme más. Que cuando mis hijos me miren, vean a Cristo. Porque ese otro punto, hermano.
Y yo siempre digo, ¿sabe dónde parte el Evangelio? El Evangelio no comienza aquí. El Evangelio, el punto de partida está en mi casa, frente a mis hijos. ¿Qué ven mis hijos cuando me ven? ¿Qué ve mi esposa cuando me ve? Ella es mi esposa. ¿Qué ve mi esposa cuando me ve? Richard Amoroso. ¿Qué ve mi yerno cuando me ve? ¿Qué ve mi nuera cuando me ve? ¿Qué ven ellos? ¿Ven a Richard o ven a Cristo? ¿A quién ven? Hermano, en realidad el Evangelio no parte aquí, el Evangelio parte en mi casa. Por eso que tengo que permanecer crucificado. Por mucho que a lo mejor este es un ejemplo, que mi esposa esté equivocada, porque esto, hermano, cuando mi esposa está equivocada, es un ejemplo, y yo tengo la razón. ¿Qué ocurre? Yo quiero ganar, yo tengo que ganar. ¿O tengo que ir a la cruz y morir? Todos queremos ganar. Y resulta que el Señor dice todo lo contrario. El Señor dice, yo tenía la razón y ustedes eran los culpables y yo morí por ustedes. Entonces ahora tengo que yo perder. Yo tengo que perder para que Cristo sea el que gane. Entonces, me gustan mucho estos versículos. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, hermano, hoy día ya no estamos desamparados. No somos esas ovejas desamparadas. Hoy día tenemos Cristo en nosotros. El buen pastor se afirma, el buen pastor ya está en medio suyo y no solo en medio suyo. Le tengo una buena noticia, está dentro de usted. Para que usted ahora lo haga explotar y crecer. Hasta que se vea solamente Cristo. Porque, como decía anteriormente, hermano, el Evangelio no es un mensaje. El Evangelio es una persona. Y si esa persona no se ve en mí, el mundo nunca va a creer. La única forma de que el mundo crea es que vea a Cristo en mí. Así que yo puedo ir a predicar el Evangelio afuera, como le digo. Y en mi casa, en mi trabajo, ahí sí que hay un problema grave. Mi trabajo, hermano. Los trabajadores que me ven, ¿a quién ven? ¿Ven a Cristo? ¿O ven al hombre natural con todo su fruto? Porque como le decía, hermano, nuestro ser natural está intacto. Este vaso, si la hermana me lo hubiese traído lleno y yo lo muevo fuerte, ¿qué va a caer? El agua. Tome un hermano cualquiera y empieza a hacer fruto, ¿eh? Búsquele. A ver si sale Cristo. Hermano, por eso que Dios movió y consumió y despojó a Job, para mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Y Dios quiere trabajar ese carácter en nosotros. ¿Estoy dispuesto a dejar que Él trabaje en mí? Oh, me encanta vivir esta vida natural, porque hay personas que les gusta tener esa vida natural, donde, no, a mí no me encanta, porque yo, Señor Jesús, que el Señor nos pueda bendecir, hermanos. Amén. Espero que no haya sido gravoso, solo que la palabra es fuerte. La palabra es fuerte. Y aún los discípulos dijeron, Señor, dura es tu palabra. Porque a veces estamos acostumbrados el amor. Y no es la realidad. Lo hablaba con mis hermanos días atrás en la iglesia, cantábamos un himno maravilloso. ¿Sabes lo que decía el himno? Mi vida entera te la entrego a ti, Señor. Y yo me paré y le dije, hermano, eso es mentira. No es la realidad. ¿Ha sido tu hermana María? Eso es mentira, hermano. Nosotros somos esclavos de un sistema que lo gobierna el mundo. Y este mundo nos esclaviza a nosotros. Mire,
nos levantamos a las 7 de la mañana, algunos otros a las 8, ¿y a dónde vamos a servir? Al sistema que es de este mundo, que nos gobierna y que nos esclaviza. ¿Y por qué nos esclaviza? Porque nosotros somos los culpables, porque no comimos del árbol de la vida, comimos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué dijo el Señor? Con el sudor de tu frente ahora te vas a ganar pan. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando mis hijos eran pequeños, mire los consejos que le daba yo. Hijo, esto es bueno, esto es lo que tienen que hacer. Señor. Del árbol del conocimiento. Mire el consejo. Hijo, esto es malo. Y hoy día yo digo, mire los consejos a mis hijos. Esto es bueno, tienen que hacerlo. Esto es malo, no lo haga. Y las dos cosas vienen del mismo árbol. Y el Señor me decía, instruye a tu hijo, suministrale Cristo para adentro. Cristo para adentro. Aleluya. Cristo para adentro. No el bien ni el mal. Porque esos dos vienen del mismo árbol. Y mire, hijo, edúcate, saca una carrera, sé un profesional. Lo hice esclavo del mundo. Porque ahora tiene una carrera, tiene una profesión, trabaja 8 horas diarias y lo primero que hace la persona cuando se saca su título, ¿qué quiere? Una casa. Se esclaviza con el banco. Se esclaviza con el sistema de este mundo. Después que tiene la casa, me voy en auto. Me voy a liar. ¿Con qué? Con el sistema de este mundo y permanezco 20, 30, 40 años siendo esclavo del mundo. ¿A qué le trabajamos, hermanos? Seamos reales, ¿a qué le trabajamos? Al mundo le trabajamos, le servimos al mundo, somos esclavos del mundo y no nos dimos cuenta. ¿Cómo el mundo nos esclavizó? Y luego vivo atareado, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquí. Mi amor, ayúdame a pagar aquí, por favor. Y la esclavizo a ella ahora. Hermano, pero dígame que no es verdad. Mi vida entera te la entrego, Señor. Y soy esclavo del mundo durante todo el día. Y recién el día miércoles me habían oye, vaya a viernes, no, es que estoy cansado. El día sábado, estoy tan agotado, no sé si vaya. El día domingo es que hay que levantarse tan temprano y el único día que descanso. Hermano, el mundo nos esclavizó, se da cuenta. El mundo nos esclavizó. Este sistema nos tiene atrapados por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso hoy día a mi nieto le suministro Cristo. Lo único que debía haber hecho era suministrar Cristo para adentro. Amén, hermano. Espero que se haya gozado y que Sean bendiga, o sea, que Dios bendiga grandemente a Concepción, a Yeti y a Cian y a Los Ángeles. Santiago. Santiago.